Señor les bendiga en esta hora. Es una gran bendición poder saludarles y poder compartir esta palabra que el Señor me regalaba en este día con ustedes, siguiendo siempre con el tema que estuvimos hablando meses atrás sobre la armadura de Dios. Vamos a leer en esta noche, vamos a leer solo el versículo que corresponde al tema de esta noche, que es calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 15. Dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Vamos a leer solamente ese versículo. Como ya habíamos estado estudiando unos meses atrás acerca de la armadura de Dios, amén. Y el primer elemento que mencionamos fue el cinturón de la verdad. No sé si ustedes se recordarán un poco, pero vamos a recordar un poco. El cinturón de la verdad significa en el cristiano el centro de nuestra vida, o sea, Jesucristo. Él es nuestra mayor fuerza, nuestro centro, el centro de nuestras vidas, amén. Eso fue lo que representaba en uno de los elementos, como fue el primero, el cinturón de la verdad. También hablamos acerca de la coraza de justicia. Estuvimos mencionando que la coraza de justicia es el segundo elemento de la armadura de Dios, la armadura espiritual, y es la que cubre el corazón, amén. Nuestro corazón, que como dice la Biblia, que es muy perverso, que solamente Dios lo conoce. Entonces la coraza de justicia nos manda a tener un corazón santo y humilde delante de Dios, a tener un corazón íntegro, a tener un corazón completamente entregado a Dios, porque si nosotros no entregamos nuestro corazón a Dios, difícilmente nuestro corazón nos va a impulsar a hacer cosas buenas. La misma Biblia nos dice que el corazón es perverso, que solamente Dios lo conoce, amén. Y si nosotros no entregamos nuestro corazón a Dios, pues difícilmente nuestro corazón nos va, como les decía, difícilmente nos va a impulsar a hacer algo bueno, porque nuestro corazón por naturaleza siempre quiere hacer lo malo, siempre piensa en cosas malas, amén. Y ahora toca el tercer elemento, que es los zapatos. Es un tema muy importante en la armadura de Dios, en la armadura espiritual. Es un tema tan importante, y mientras analizaba este tema, analizaba este versículo, el Señor me hablaba mucho con respecto al tiempo que estamos viviendo, y es tan importante esta palabra en este tiempo para el cristiano, para nuestra vida espiritual. Y lo maravilloso que el Señor nos enseña en este versículo. Calzarse significa, vamos a definir unas palabras que sobresalen en este versículo. Calzarse significa ponerse un zapato, y apresto significa disposición, preparación para hacer alguna cosa. Es bien importante esta palabra apresto, porque es algo que tenemos que hacer antes. O sea que aquí la Biblia nos dice que antes de salir a predicar, nosotros nos tenemos que preparar. Amén. Y vamos a hacer una diferencia, porque mientras yo estudiaba me daba cuenta de algo. El Señor me enseñaba algo bien importante, que aquí en Efesios 6:15 nos demanda hacer una cosa bien importante antes de ir a predicar el Evangelio, que es prepararnos. En este versículo el Señor nos habla a través de Pablo y nos dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Muchas veces nosotros confundimos este versículo y creemos que es ir a predicar el Evangelio, pero en sí aquí Dios nos enseña que primero tenemos que prepararnos para salir a predicar el Evangelio. Muy diferente a lo que dice Romanos 10:15, se lo voy a leer, dice así: ¿y cómo pues predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz,
de los que anuncian las buenas nuevas. Aquí en estos dos versículos hay una gran diferencia, porque en Efesios primero nos manda a prepararnos. Calzarnos es acción que se hace en lo presente, antes de ir a llevar el evangelio, amén, porque apresto dice preparación para hacer algo, y como lo vemos aquí en este versículo dice prepararnos antes de ir a predicar, amén. Como el apóstol Pablo nos dijo a nosotros en Romanos, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Pero antes estos pies de ir a anunciar la paz, tienen que prepararse, amén, tienen que calzarse. Es algo tan importante en este tiempo, hermanos. Esto demanda preparación. En otras palabras, esto quiere decir que yo no puedo ir a hablar de alguien, yo no puedo ir a hablar de Jesús si yo no lo conozco, amén. Es algo muy importante, hermanos, en la vida del cristiano, prepararnos, todos, no solo aquel que Dios llama a predicar, no solo aquel que Dios llama a enseñar, no solo nuestro pastor, no solo nuestra pastora, sino todos en general somos llamados a predicar el evangelio de Jesucristo, amén. Esto demanda que cada uno de nosotros como cristianos nos tenemos que preparar. ¿Qué quiero decirle con esto? Que tenemos que leer la Biblia. Amén. Una de las más grandes debilidades del cristiano en este tiempo es que muy poco leemos la Biblia. Amén. Preparación indica estudiar, leer, escudriñar, investigar, meditar, alimentarnos. Amén. Muchas veces nosotros leemos la Biblia, pero simplemente nos quedamos solo con leerla. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Hoy voy a leer el Salmo 110, lo leemos y ya nos quedamos ahí. Este versículo aquí el Señor a través de Pablo nos dice que nosotros tenemos que prepararnos. ¿Qué significa prepararnos? Como les decía, estudiar, leer, profundizarnos en la palabra. En este tiempo nos hemos conformado tanto con escuchar, que otro se prepare, que lleve la palabra, pero no solamente de eso va a vivir el cristiano. El cristiano también tiene que leer para conocer, porque un cristiano que no lee, un cristiano que no escudriña, que no estudia la palabra de Dios, podemos decir que es un ignorante, porque no conoce a Dios. Dios, Él nos dejó la Biblia para que nosotros lo conociéramos, nos dejó la palabra de Dios para que nosotros la escudriñáramos, para que nosotros conociéramos su amor, su misericordia, su poder, todo lo grande y lo maravilloso que Dios tiene. Él nos lo deja explicado en la Biblia, amén. Por eso nos manda, y es tan importante en este tiempo que nosotros los cristianos estudiamos la palabra de Dios, amén. Y es muy poco en este tiempo lo que se lee la palabra de Dios. Por eso muchas veces, como decimos, nos agarran desprevenidos, nos agarran que muy poco conocemos de Dios, amén. Es bueno escuchar prédicas, pero es también muy importante que nosotros escudriñemos la palabra, amén. Todos fuimos llamados a llevar el evangelio de Jesucristo, como yo les mencionaba al principio. Por esta razón, todos tenemos que escudriñar la palabra, estudiarla, leerla, meditar en ella, amén. Como les decía, preparación indica necesidad de saber algo, tiempo, deseo y acción. Porque en ocasiones nosotros decimos, sí, yo siento el deseo, pero no accionamos. O sea que solamente nos quedamos con el deseo de conocer a Jesucristo a través de la palabra, pero no leemos. Esto requiere tiempo, esto requiere dedicación. Amén. En este tiempo, hermano, pero tan lleno de apostasía. Por eso muchas veces cuando se levantan tantos falsos profetas predicando cualquier cosa, por eso en este tiempo muchos cristianos son llevados tan fácilmente por la mentira, porque muy poco escudriñan la palabra, muy poco estudian la palabra. Y en este tiempo tan difícil, hermano, es un consejo tan importante para nuestras vidas.
prepararnos, conocer lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y como vemos, hermanos, tantas personas que cambian la palabra, vemos tantas predicadores que cambian la palabra a su conveniencia y muy fácil engañan a los cristianos, porque el cristiano no lee, solamente se queda con lo que escucha, lo que el predicador lleva. Y es por eso tan importante, hermano, que nosotros estudiemos la palabra, que nosotros escudriñemos la palabra, que nosotros nos alimentemos de la palabra. Como les decía, todos fuimos llamados a hablar de Jesucristo. Y como les decía al principio, ¿cómo nosotros vamos a hablar de alguien que nosotros no conocemos? ¿Cómo yo voy a predicarle a una persona en necesidad de Jesucristo si yo no lo conozco? Amén. Y una forma de conocer a Jesucristo es a través de leer la palabra de Dios, a través de escudriñar la palabra de Dios, a través de alimentarnos en la palabra de Dios. Pero un punto también muy importante, y el Señor me llevaba a este punto, y es que también en este punto como cristianos estamos fallando en este tiempo. Amén. Quiero que leamos allí, vamos a leer en Mateo 25. Es un punto muy importante, hermanos, y quisiera compartirlo con ustedes. Y el Señor me traía este punto en este elemento, en este tercer elemento de la armadura espiritual. Yo creo que ustedes conocen muy bien la parábola de las 10 vírgenes. La voy a leer y si usted pues me puede seguir, con usted también en su casa lo puede hacer. Amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Lo voy a dejar hasta ahí. El Señor me hablaba, hermanos, y me llevaba a esta parábola. Esta parábola es tan importante para el cristiano porque simboliza la iglesia de este tiempo. Amén. Como usted y yo sabemos, hermano, estamos viendo que estamos viviendo ya los últimos tiempos. Tiempos de mucha necesidad en el cristiano, tiempo de agarrarnos del Señor, de agarrarnos de Dios. Pero esta palabra aquí nos menciona un punto muy importante en la vida del cristiano. Dice que habían 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Las prudentes dice que tomando consigo aceite, más aceite en sus lámparas. O sea que ellas se prepararon con aceite extra del que llevaban en su lámpara. Y mientras yo meditaba en este pasaje, hermano, en esta parábola, el Señor me hablaba algo tan importante que es el aceite y que es la lámpara. Amén. El aceite en la Biblia dice que representa al Espíritu Santo y a su accionar. Amén. Y dice Samuel 16:13, para que vea que aquí la Biblia nos dice claramente que el aceite representa al Espíritu Santo. Amén. Dice Samuel 16, capítulo 16, versículo 13, primera de Samuel. Entonces Samuel, tomando el cuerno de aceite, dice, y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y fue a Roma.
Amén. Aquí esta historia nos habla de cuando Samuel ungió a David como rey. Amén. Que dice que lo ungió con aceite y en ese mismo instante el Espíritu Santo vino sobre David poderosamente. Amén. Es una historia muy preciosa que nos hace comprender a nosotros que el aceite representa al Espíritu Santo. Pero también en esta parábola menciona la lámpara, que es otro elemento muy, muy, muy importante en la vida del cristiano. ¿Qué significa la lámpara? Representa la palabra de Dios que da luz en un mundo lleno de tinieblas. Dice Salmo 119, capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Es una enseñanza muy tremenda que nos deja esta parábola a este tiempo, hermano, que no podemos tener lámpara sin aceite, pero tampoco podemos tener aceite y no tener lámpara. ¿Qué quiero decirles con esto? Muchas veces nosotros creemos que solo con leer la palabra es suficiente. Y en otro caso puede ser que pensamos que solo con buscar al Espíritu Santo es suficiente. La verdad es que las dos cosas van tomadas de la mano. Las dos cosas son tan importantes y las dos cosas tienen que ir juntas. Porque yo no puedo tener lámpara, como me lo enseña aquí en esta parábola, yo no puedo tener lámpara sin aceite. Y tampoco puedo estar pidiendo aceite si no tengo lámpara. ¿Dónde voy a guardar mi aceite? Amén. El Espíritu Santo, mi amado hermano, nos ayuda. Él es nuestro ayudador. El Señor lo mandó a esta tierra para que Él fuera nuestro ayudador, para que Él fuera quien nos consolara. Amén. Por eso el Señor Jesús nos dice que Él es nuestro consolador. Amén. Pero en esta parábola nos enseña que es necesario también la ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos ayuda a discernir, a entender la palabra de Dios. Amén. El Espíritu Santo de Dios nos da el entendimiento y el discernimiento y la sabiduría para entender la palabra de Dios. Dice 2 de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Es bien importante, mi amado hermano, que el Espíritu Santo sea nuestro ayudador. Porque podemos leer, como yo les decía, podemos leer, pero sin ayuda del Espíritu Santo no podemos interpretar, no podemos entender, no podemos comprender cuál es la palabra que Dios nos quiere enseñar. Y esa es una de las cosas en que como cristianos estamos fallando en este tiempo, porque o leemos la Biblia o solo oramos. Y en muy pocas ocasiones hacemos las dos cosas. Por eso es que hay tanta decadencia, por eso es que nos falta de conocer mucho a Jesús, porque no hacemos las dos cosas al mismo tiempo. En este tiempo el Señor nos manda a buscar de Dios, a pedirle al Espíritu Santo que sea Él que nos guíe a través de la palabra, que sea Él quien nos revele palabra, que sea Él que nos ayude a interpretar la palabra, para que la palabra haga efecto en nuestras vidas. Porque conocemos tanto teólogo, tanto estudiado, hermano, que sabe tanto de palabra, pero su corazón está tan vacío, tan lejos del Espíritu Santo. Y es cuando usted lo escucha predicar, es como que estuviera vacío, como que fuera nada más un platicador. Porque eso hace la palabra cuando un cristiano no busca del Espíritu Santo. Hace como que esa palabra fuera vacía en nuestras vidas, porque es el Espíritu Santo quien le da ese sabor, que le da ese entendimiento, que le da ese discernimiento a la palabra en nuestras vidas. Y mire, esto de la parábola de las 10 vírgenes es tan importante en este tiempo, que nos manda a prepararnos con aceite en nuestras lámparas. Amén. En este tiempo, hermano,
en este tiempo que estamos viviendo que estamos viendo tantas señales, estamos viendo que el Señor Jesucristo ya viene. Y si nosotros interpretáramos más esta palabra de esta parábola de las 10 vírgenes, podemos decir que ya escuchamos a lo lejos el grito que el esposo viene, pero no sabemos cuánto tiempo va a tardar el llegar Él a levantarnos de esta tierra. Pero mientras tanto, mi amado hermano, nosotros tenemos que prepararnos con palabra, preparar nuestra lámpara, porque no sabemos si el esposo va a tardar. Y si eso llegara a suceder, si el esposo llegara a tardar, nosotros tener ese aceite y esa lámpara preparada para estar esperando al esposo, para estar esperando a nuestro Dios amado, que nos prometió que nos va a venir a traer, y esa es la esperanza de todo cristiano en este tiempo. Pero mientras tanto estemos en esta tierra, tenemos que estar alerta, tenemos que estar preparadas, tenemos que estar, hermanas, en esa constante búsqueda, en esa constante lectura de la palabra para poder discernir los tiempos. Vienen tiempos más difíciles en la vida del cristiano, vienen tiempos donde solamente la sabiduría de Dios y el discernimiento de Dios nos va a ayudar a poder caminar en estos tiempos tan difíciles. Usted y yo hemos escuchado a través de nuestro pastor, vienen tiempos más difíciles, la situación ya no van a ser mejor. Si pasa esta epidemia que estamos viviendo, pues las cosas ya no van a volver a ser igual, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Todo lo que el Señor dejó preparado para este tiempo se tiene que cumplir. Por eso el apóstol Pablo nos enseña que tenemos que calzarnos con valentía, con valor, con decisión. Tenemos que calzarnos nuestros pies, y no, porque no nos olvidemos que estamos en un constante campo, en un campo de guerra, en un campo de batalla. Y si nos ponemos a meditar, hermano, un soldado no puede estar descalzo en un campo de batalla. Tendría demasiada debilidad, tendría un punto débil donde fácilmente el enemigo le podría llegar. Porque si usted se da cuenta, hermano, cuando nosotros salimos a caminar, lo primero que nosotros buscamos para salir a caminar, para sentirnos cómodos y seguros, es llevar buenos zapatos. Si usted se fija, un atleta lo primero que se prepara es con buenos zapatos, para sentirse cómodo, para sentirse seguro, para sentirse confiado. Se preparan con buenos zapatos. Los soldados que van al campo de batalla llevan buenos zapatos, adecuados los zapatos para estar en ese campo, para sentirse seguro y confiado. Así Pablo nos enseña a través de esta palabra, tenemos que prepararnos con los zapatos espirituales, vestirnos con la palabra del Señor, calzarnos con ese evangelio de paz que solamente Jesucristo nos puede dar, esa confianza, esa seguridad en Él. En este tiempo, hermano, usted y yo, como lo habíamos estudiado al principio, somos soldados que estamos en constante guerra. Y esto de calzarnos los pies, es constantemente. No es solo una vez a la semana, no es 2 veces a la semana, sino todos los días, de escudriñar la palabra, de levantarnos con ese valor y esa valentía, con esa fe en el Señor, leer la palabra y calzarnos los pies para poder lidiar en este campo que estamos, hermano. Aquí no hay descanso, aquí no hay tiempo de un receso. Aquí, hermano, es constante la lucha que tenemos. Y solamente, mi amado hermano, preparándonos bien en el Señor, vamos a poder ser victoriosos. En este campo en el que estamos, hermano, el enemigo nos quiere poner tantas trampas, el enemigo nos quiere poner tantas cosas, hermano, para hacernos caer. Y depende de usted y de mí. Si nosotros le damos aún más ventaja al enemigo para que pueda él destruirnos. Si nosotros nos preparamos con la palabra del Señor, mi amado hermano, nosotros fácilmente vamos a poder vencer al enemigo. Porque la palabra de Dios es un arma poderosa. Y es por eso que el enemigo en este tiempo nos ha ganado ventaja. Porque nosotros nos hemos confiado tanto con solo lo que escuchamos, con solo lo que el hermano se prepara, y no hacemos nada nosotros, hermano. Aquí es cuestión de escuchar palabra, pero también de nosotros escudriñarla, de también nosotros buscar del Señor a través de su palabra.
tenemos que calzarnos los pies, mi amado hermano, con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Son tiempos muy difíciles, tiempos donde solamente el Señor nos puede ayudar, hermano, pero también es importante poner de nuestra parte. El Señor nos da la herramienta, el Señor nos da los zapatos, pero usted y yo tenemos que ponernos los zapatos. Usted y yo decidimos ponernos esos zapatos. Usted y yo decidimos preparar nuestra vida. Porque muchas veces nosotros preferimos llevar una vida fácil, llevar una vida sin responsabilidades. Porque cuando nosotros estudiamos la palabra, nosotros nos damos cuenta qué clase de cristianos somos. Mientras nosotros no leamos la palabra del Señor, mientras nosotros no busquemos al Espíritu Santo, nosotros vamos a pensar que estamos bien. Porque es la palabra nuestro espejo, es la palabra nuestra lámpara, es la palabra que nos indica el camino, es la palabra que nos muestra qué camino tenemos que tomar. Es la palabra que, como dice aquí en la palabra de las 10 vírgenes, que las vírgenes tenían el aceite para estar esperando al esposo, para que el esposo la reconociera cuando el esposo llegaba, porque dice la palabra que tardando el esposo, dice, todas se durmieron. Pero cuando llegó la medianoche se oyó aquel grito, dice la palabra, dice la parábola, y dice que ellas utilizaban el aceite para iluminarse, para que cuando el esposo llegara las pudiera reconocer quiénes eran. En este tiempo, si usted y yo no nos preparamos con la palabra de Dios, difícilmente el Señor nos va a poder conocer a nosotros. Porque no vamos a tener esa luz que necesitamos, que esa luz que da la palabra, esa luz que nos refleja quiénes en realidad somos. Y es por eso que el cristiano en este tiempo no le gusta leer la palabra, porque no le gusta que la palabra lo confronte. Y es la palabra del Señor que nos muestra a nosotros cómo estamos, qué es lo que necesitamos, por dónde tenemos que caminar. El cristiano en este tiempo quiere un camino fácil, un camino sin preocupación. Caminamos ciegos si nosotros no leemos la palabra. Vamos caminando sin rumbo. Imagínese usted un soldado que vaya ciego a una batalla. Usted y yo sabemos cuál va a ser el final de ese soldado. Que a los primeros bombazos va a ser el primero que va a caer. Por eso el apóstol Pablo nos dice, antes de salir a predicar, prepárense. Antes de salir a predicar, de llevarle el mensaje de salvación, prepárense. Sepan quién es Jesús. Conozcan a Dios antes, porque cuando ustedes conozcan a Dios, va a ser fácilmente hablar de alguien a quien ustedes conocen. Pero es tan imposible ir a hablarle a alguien de Jesús sin conocerlo. Amén. Es una palabra muy poderosa para nuestras vidas. Es una palabra de aliento, de exhortación para nuestra vida. El Señor me hablaba grandemente en este tiempo. Y créame que esta palabra no es solo para nosotros que estamos trayendo los estudios bíblicos. Esta palabra es para cada uno de nosotros. De todo el cristiano. Es tiempo de que nos preparemos. No olvidemos que estamos en un campo de guerra. Y que cada una de estas piezas de la armadura es tan importante. Ya hablamos del cinturón, que es el centro de nuestra vida, Jesús, nuestra mayor fortaleza en nuestra vida. Ya hablamos de la coraza de justicia, que protege a nuestro corazón, que solamente la justicia de Dios puede proteger nuestro corazón, que solamente Dios puede proteger nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso y perverso. Y ahora mencionamos el tercer elemento que es tan importante, sumamente importante en la vida del cristiano, que son los zapatos. Los zapatos que nos dan seguridad y firmeza en un campo de batalla en el que constantemente nos enfrentamos a diario. Y si usted y yo no conocemos al Señor, somos presas fáciles del enemigo, hermano. Por eso el Señor nos manda en este tiempo. Hay que leer la Biblia. Hay que escudriñar la palabra del Señor, porque vienen tiempos tan difíciles para la vida del cristiano,
Tiempo donde solamente la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios que nosotros tenemos en nuestras vidas, hermanos, nos van a guiar por este camino en el que estamos caminando. Estamos viviendo los últimos días, pero son los días más peligrosos para la vida del cristiano. Y son los tiempos en los que más confiados estamos los cristianos. Ahora es cuanto, hermano, ahora es cuando nos tenemos que empezar a leer la palabra en la casa, escudriñarla, empezar a meditar en la palabra, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dé el discernimiento. Son tiempos, hermanos, muy peligrosos. Son tiempos, hermanos, donde el enemigo se ha levantado con más fuerza. Pero es también el tiempo donde más sobreabunda la gracia del Señor. No olvidemos que todas estas cosas que están pasando en el mundo, hermano, son cosas que el Señor dejó que tenían que pasar. Porque iban a ser señal para usted y para mí de que el encuentro con nuestro amado Padre en el cielo, en las nubes, está cerca. Amén. Es una palabra de mucha bendición, mi amado hermano. Y yo les invito a que empecemos. Si hemos tenido una vida débil en la oración y en la palabra del Señor, hermano, con valentía calcémonos estos zapatos. Calcémonos estos zapatos, porque recuerda, hermano, que si no tenemos buenos zapatos, porque yo no puedo ir a pelear con sandalias, porque no me van a dar seguridad, no me van a dar confianza. Tengo que llevar sinceramente los zapatos necesarios. Dice la palabra, dice la historia mientras estudiaba, que los zapatos de los soldados romanos, porque en este pasaje el apóstol Pablo se refería a la armadura de un soldado romano, dice que tenía hasta pedazos de metal para cubrirle, para darle más seguridad a la parte de enfrente de los dedos del soldado. Dice también que le ponían clavos en la parte de abajo para que cuando el soldado fuera caminando por terrenos difíciles de sostenerse, el terreno quizás donde era la tierra más floja o había problema de que se deslizara, los clavos dice que le servían como para tener más fijeza, tener más seguridad al momento de llegar a esos terrenos difíciles, esos terrenos llenos de trampas. Y esas cosas, hermano eterno, solamente el Espíritu Santo nos las puede dar a través de la palabra. Esa seguridad para poder tener un paso seguro en el campo de batalla, solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Solamente, hermano, calzándonos de veramente con el calzado del Evangelio de la paz. Solamente con la palabra del Señor nosotros podemos tener los zapatos adecuados para caminar en este campo. Amén. Pero es necesario también buscar al Señor. Es necesario también pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Porque solo la palabra de Dios en nuestras vidas no va a hacer efecto. Tienen que ir las dos cosas juntas. La lámpara y el aceite tienen que estar juntos en nuestras vidas para que haga el efecto necesario, para que podamos decir, sí estoy con los zapatos bien puestos. Porque muchas veces nosotros decimos, ay, que los zapatos de nuestro pastor, de nuestra pastora, ellos en realidad se ponen los zapatos, hermanos, diariamente. Y muchas veces decimos, nosotros no podemos llevar esos zapatos, pero el Señor nos manda a todos ponernos los zapatos adecuados para caminar en este campo de guerra, en este campo en el que estamos diariamente, hermano. No es solo una vez a la semana, como les mencionaba, esto es constante. Es constante, hermano, todos los días. Amén. Es una palabra muy, pero muy preciosa. Es una palabra de bendición. Ha sido de mucha bendición para mi vida. El Señor me ha hablado tan poderosamente a través de esta palabra. Y espero que para usted también sea de bendición. Es tiempo, hermano. Es tiempo que dejemos de ser ignorantes en el Señor. Porque si usted no conoce, lo contrario de alguien que no conoce es una persona ignorante. Pero no hay que conocer la palabra, no hay que buscar la palabra solo a mi conveniencia, a lo que yo creo que me conviene. La palabra, toda el Señor la dejó para nuestras vidas, porque toda es de bendición para nosotros. Toda es de bendición para nosotros, pero es necesario pedirle al Espíritu Santo que nos guíe.
Amén. Esta es una palabra muy, pero muy poderosa. El Señor nos manda a calzarnos en este tiempo, hermano, con los zapatos adecuados y pedirle al Espíritu Santo que nos dirija en el campo de batalla para poder conocer las artimañas del enemigo, hermano. Solamente el Espíritu Santo nos puede dar ese discernimiento. Amén. Espero que esta palabra sea de bendición para sus vidas, porque así fue para mi vida. Es tiempo, hermano, de que empecemos a prepararnos. Amén. Que el Señor les bendiga en esta hora.